Antes nos vamos hasta Zaragoza con Julio Calvo, que es el candidato de Vox al Ayuntamiento. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Julio, cuéntanos cuáles son sus prioridades, porque lo que hemos escuchado en estos últimos días es que se han comprometido a mejorar la seguridad y también la limpieza en los barrios de Zaragoza, además también de una bajada de impuestos. Bueno, pues la verdad es que el programa electoral que vamos a presentar o que hemos presentado ya para el Ayuntamiento de Zaragoza es un poco la continuidad de lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos años, es decir, trabajar para solucionar las necesidades reales de los ciudadanos. Cuando nos hemos entrevistado con distintos colectivos, de comerciantes, de vecinos, asociaciones de vecinos, realmente todos ellos están pidiendo cosas muy sencillas, pero que por lo que se ve son difíciles de implantar. Más seguridad. Todos somos conscientes del gravísimo deterioro de la seguridad que se ha producido en todas las ciudades españolas, también en Zaragoza. No es en la que más ha crecido la desigualdad, la delincuencia, pero ha crecido significativamente y esto está preocupando a los ciudadanos. El tema de la limpieza, menores impuestos, lógicamente, menores trabas burocráticas, todos los emprendedores se quejan, todos los empresarios, autónomos, comerciantes se quejan de las enormes trabas burocráticas que se están sufriendo por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Aquí se ha producido una fuga de empresas. En Zaragoza capital en los 2 últimos años han desaparecido 1.200 empresas. Fundamentalmente han sido pymes, autónomos, y eso es debido fundamentalmente a 2 razones. Primero, al infierno burocrático al que nos está sometiendo el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Lambán. Somos una de las comunidades con mayor carga impositiva, y al infierno burocrático al que nos está sometiendo el Ayuntamiento de Zaragoza. También, además, los vecinos están preocupados porque donde se encuentran las mejores huertas hay una previsión de que se van a instalar diferentes parques solares. ¿Qué está pasando con todo esto? Sí, efectivamente, la semana pasada tuvimos una reunión con los vecinos de uno de los barrios rurales de Zaragoza, que se encuentra ubicado muy cerca del Ebro. Es una zona de regadío ya antiquísima. Cuando digo antiquísima me refiero a los últimos 1.000 o 2.000 años. Ya posiblemente los romanos, ya en la época de los romanos, estaban cultivando estas tierras. Ya se hicieron infraestructuras de riego, acequias, que luego se mantuvieron durante la época medieval bajo el dominio musulmán, y lógicamente esas infraestructuras se han ido modernizando y empleando durante todo ese tiempo. Es una huerta de gran valor agrícola que circunda Zaragoza, y sorprendentemente es allí donde se piensan instalar pues nada menos que 50 hectáreas de parques solares. La verdad es que Zaragoza está en medio de una zona esteparia, ampliamente esteparia, y sorprendentemente no se van a emplear esos terrenos esteparios, sino que precisamente se va a utilizar la huerta de Zaragoza. La huerta de Zaragoza, que por cierto, precisamente por su condición de terreno agrícola de gran calidad, es un terreno protegido, es un terreno en el que teóricamente no se podrían hacer este tipo de actuaciones, pero sin embargo cuenta con el beneplácito del Gobierno de Aragón y con el beneplácito también, o al menos no ha puesto objeciones, el Ayuntamiento de Zaragoza. Le pregunta Julio Ariza. Buenas tardes, encantado de saludarle primero y poner cara a quien va a representar a Vox en ese Ayuntamiento de Zaragoza, tan querido para mí además, de mi época. Pues encantado de saludarte. De mis épocas de andar en bicicleta por el Parque Pignatelli, hace ya algunos años. El transporte público y la suciedad en Zaragoza parece que son, en las encuestas, los temas que más les preocupan a los zaragozanos. ¿Tienen ustedes propuestas concretas para ese asunto? Bueno, pues aquí la verdad es que hubo en tiempos cuando se implantó el tranvía, que por cierto se implantó con unos estudios de demanda absolutamente ficticios que no se han cumplido, que de haber hecho unos estudios de demanda reales y sinceros, diría yo que sinceros. Yo iba al Parque Pignatelli, don Julio, en tranvía, Año sí, 64. era un tranvía, efectivamente, era un tranvía mucho más pequeñito, más integrado en el tráfico. No este que hay ahora. Si ha visto el tranvía que pasa por el medio del Paseo de Independencia, verá que se ha convertido en un andén ferroviario, y que obligó en su momento a eliminar bastantes líneas de autobuses.
Se hizo una reordenación de los autobuses precisamente para que no compitieran con el tranvía en aquellos sitios en donde competía con el mismo trazado. Bueno, y eso provocó bastantes quejas en ciertos barrios. Desde entonces, desde el año, estoy hablando del año 2011-2012, no se ha vuelto a cometer una reordenación de las líneas de autobuses. Luego, como saben, se han implantado ya los famosos carriles pacificados, las zonas, las calles semipeatonales o peatonales, las limitaciones de velocidad. Se han eliminado muchas plazas de aparcamiento, se han ensanchado aceras, en fin, todo eso que ha contribuido, lógicamente, a deteriorar de alguna manera la movilidad. Hoy 4 años más tarde de que entrara a gobernar el Partido Popular, sí que podemos decir que la movilidad en Zaragoza es bastante peor, significativamente peor que lo que era hace 4 años. Es decir, para desplazarse de un lugar a otro de Zaragoza, ahora se tardan unos cuantos minutos más que hace 4 años. Y eso, sí, evidentemente, eso genera pues quejas y malestar entre los vecinos, muy comprensible por otra parte. Nosotros hemos pedido en reiteradas ocasiones que determinados carriles pacificados pues se vuelvan a su estado natural, por una sencilla razón, porque tienen carriles bici a lo mejor justo al lado. Y bueno, el tema de la limpieza también es un tema recurrente. Hemos hecho algunos vídeos que muestran en qué estado lamentable se encuentra el casco histórico de Zaragoza y la verdad es que el tema de la limpieza deja mucho que desear. Sí. Le pregunta ahora Josep María Francas. Sí, es que me ha extrañado lo de la seguridad, que ha dicho que había empeorado, pero tampoco tanto, porque el otro día un comisario de policía, yo creo que ahora en excedencia, Ricardo Ferris, que estuvo aquí una vez, me mandó un extracto de unos datos que había sacado él del Ministerio del Interior, donde en el año 22 Zaragoza solo había aumentado un 207% las violaciones, lo cual me parece bastante terrible. Está superado por Castellón, que aumentó un 300, pero por muy pocos más, ¿eh? O sea que ha habido un empeoramiento. Ahora mismo no les sabría decir cada uno de los ítems, cada uno de los puntos en los que... En teoría son datos del Ministerio del Interior. Sí. No, era una ironía, por si no lo... Decir, no, ya. Yo esos datos los he visto. No recuerdo que las violaciones o las agresiones sexuales hubieran crecido tanto como dice, pero bueno, sí, es cierto que han crecido. Cuando he dicho que no ha crecido tanto la delincuencia, me refería comparativamente a otras ciudades. Y yo recuerdo, sí, que estuve comparando el crecimiento de la delincuencia, que por supuesto ha sido muy importante y que ha aumentado mucho la preocupación de los ciudadanos en nuestra ciudad, pero lo estaba comparando, por ejemplo, con ciudades como Barcelona y alguna otra, también como Madrid en algunos casos, en algunos de los epígrafes. La delincuencia, sin duda alguna, ha crecido, por supuesto que sí, yo no lo niego. Cuando he dicho que no ha crecido tanto, me refiero a que no ha crecido tanto como en otras ciudades. No, pues en violaciones ¿sí? Multiplica Madrid y Barcelona por 2, por 4, por 6 y por 10. Es mucho peor Zaragoza. Vamos, concretamente Madrid está en un 58% de crecimiento y Barcelona todavía menos. O sea, en violaciones Zaragoza casi tiene el récord. En lo que me han mandado ahora mismo, mire, le hablo de memoria porque yo, evidentemente, usted ha revisado recientemente esos datos y yo, por el contrario, estos datos los revisé ya hace tiempo. Y yo los datos que revisé, desde luego, sí que había un incremento de la delincuencia muy importante en Zaragoza, eso es verdad. Pero yo recuerdo que cuando revisé esos datos, que ahora mismo no recuerdo si hacían referencia al crecimiento posiblemente del año 2022 hacia atrás, yo creo que había otras ciudades como estas que le he citado, Barcelona y Madrid, pero fundamentalmente Barcelona. Lo de Barcelona es algo que me dejó espantado, que había crecido mucho más que Zaragoza. Serían delitos en general. ¿Perdón? Serían delitos en general y no en el tema específico de violaciones. Sí, no, seguramente no eran en el caso específico de violaciones, pero tampoco, ya le digo que no recuerdo ahora mismo, por decirle que hablo de memoria, no recuerdo que hubiera habido un aumento tan significativo como este que está señalando usted. A lo mejor, efectivamente, los datos que ha visto usted o que ha revisado son mucho más recientes que los que revisé yo. Son del año 22. Hace unos pocos meses, pues posiblemente fue. Vamos ya con la última pregunta de Juan Antonio de Castro. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mi pregunta iba por lo que había señalado al principio sobre esas 50 hectáreas de huertos solares que van a ir sobre zonas que en teoría que son de huerta, ¿no? Son zonas de huerta, si lo he entendido bien.
¿Y qué es lo que puede llevar a una mentalidad de un poder público a hacer eso cuando, como bien decía, hay zonas esteparias y todos sabemos, y a los alrededores de la ciudad de Zaragoza también, que se podrían utilizar? ¿Qué es lo que hay detrás de esta historia? ¿Tiene que ver algo? Bueno, pues yo imagino que lo que hay directamente es algún interés empresarial, por supuesto. Quien promueve la instalación de esos parques solares son empresas privadas. Casualmente son las mismas empresas privadas que creo que están promoviendo la instalación de los parques eólicos en la sierra de Albarracín, casualmente digo. Y bueno, evidentemente el acceso a unas zonas de huerta ya urbanizadas, no están urbanizadas, quiero decir, que cuentan con caminos, que son zonas llanas, que tienen fácil acceso, etcétera, etcétera, pues evidentemente facilitará muchísimo a estas empresas la instalación de los parques solares que no tener que adecuar zonas esteparias más alejadas de la ciudad, que no cuentan con caminos, que no tienen accesos practicables o no tan buenos como estas zonas. Evidentemente estas zonas de huerta, de las que le hablo, pues ahí entran la maquinaria agrícola, entran los tractores, con sus remolques para hacer las labores agrícolas, y son zonas que evidentemente para la maquinaria que pretenda instalar estos parques solares, pues evidentemente es mucho más accesible y por lo tanto será mucho más rentable para estas empresas. Pero claro, es rentable para estas empresas. Yo creo que para el bien común, evidentemente el destrozar terreno de huerta, además, no solamente la ocupación del suelo, sino que toda esa infraestructura de riego que, como digo, posiblemente tenga más de 1000 años de antigüedad, si bien se ha ido modernizando, pues evidentemente es una pérdida irreparable para el país. Luego estamos importando las hortalizas y las frutas de Marruecos y de otros países, y estamos echando a perder o dejando de cultivar nuestras mejores huertas, nuestras mejores Por tierras. supuesto, y sobre todo habiendo otras opciones, como las zonas más esteparias, ¿verdad?, que se podrían Correcto. Julio Calvo, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Le deseamos toda la suerte de cara al 28 de mayo. Un placer. Muchas gracias.